La segunda venida de Cristo. La resurrección del Cristo que mora en tu interior. Volumen 1 para Mahansa Yogananda. Discurso 17. La mujer de Samaria, parte 1. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le respondió: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria?» Es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva». Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna». Le dijo la mujer: «Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla». Él le contestó: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». La mujer le dijo: «No tengo marido». Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad». La mujer replicó: «Señor, veo que eres un profeta». Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le respondió: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Es que los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida». Juan 4, 5, 10. El encuentro de Jesús con la mujer de Samaria no fue casual, sino una reunión entre gurú y discípulo que había sido divinamente planeada. Jesús deseaba redimir a la mujer samaritana, que era su discípula de una encarnación anterior y se hallaba moralmente perdida. Al igual que ocurre con muchos grandes maestros, Jesús contaba entre sus seguidores con varios discípulos de vidas pasadas. La alianza entre gurú y discípulo que habían establecido en vidas anteriores los atrajo mutuamente por medio del invisible magnetismo de la ley divina. No se trataba solo de aquellos 12 que en encarnaciones pasadas se habían hecho merecedores de hallarse en el círculo íntimo de discípulos de Jesús, sino que había otros también. Jesús reconocía a los discípulos que reanudaban esa relación iniciada en una vida anterior y los distinguía de quienes se acercaban a Él por primera vez en busca de iluminación. Sin embargo,
Incluso una persona estrechamente vinculada a un gran maestro o a un discípulo proveniente de vidas anteriores puede no haberse convertido en un devoto perfecto, como lo demuestra la ignominiosa traición que sufrió Jesús por parte de su discípulo Judas. Es por el bien de los que aún no han alcanzado la redención por lo que el gurú debe regresar a la tierra, ya sea adoptando una encarnación humana o apareciéndose en forma de visión para guiar y bendecir a quienes se hallan en sintonía, o a veces incluso empleando como un instrumento a otro maestro facultado para ello. De este modo, un Salvador designado por Dios continúa ayudando a sus discípulos. Cuando los esfuerzos de estos le permiten hacerlo, hasta que todos se encuentran finalmente liberados. Cualquiera que sea el grado de desarrollo de los discípulos, una vez que han sido aceptados por un verdadero gurú, conservan un lugar seguro en dicha relación a medida que progresan gradualmente, en ocasiones con paso vacilante, de encarnación en encarnación. La mujer de Samaria era una de tales discípulas. Al parecer, durante el viaje que hizo de Judea a Galilea, Jesús planeó este encuentro. Esperó solo junto al pozo de Jacob, donde era probable que la mujer le hallara mientras los discípulos se dirigían al pueblo con el fin de obtener alimentos. Contrariamente a la actitud que prevalecía en aquella época, según la cual los judíos evitaban a los samaritanos por considerarlos de una casta inferior, Jesús entabló conversación con la mujer y le pidió que le diera agua para beber. El asombro de la samaritana ante la petición de Jesús pone de relieve la distinción que en aquella época hacía la gente entre judíos y samaritanos. Se consideraba que los judíos pertenecían a una religión y a una raza más elevada en comparación con los samaritanos. Así como en la India se admite que los brahmines constituyen, según un falso criterio, una casta elevada y de superior jerarquía espiritual que aquellos que pertenecen a las castas inferiores de la sociedad. Cristo no juzgaba a las personas desde el punto de vista de su raza, credo o condición social, pues veía la divinidad en todos. Es la conciencia del ego la que establece una prejuiciosa discriminación entre los diversos hijos de Dios y crea fronteras de exclusión. De ese modo, el hombre común se relaciona e identifica, en primer lugar, con su familia, luego con sus vecinos o con personas de su propia casta o posición social, o con miembros de su propia religión, después con otras personas de su raza y finalmente con su nación. En ese punto la expansión de su conciencia se detiene. Su ego se encuentra prisionero dentro de una serie de barreras concéntricas, confinados en un rincón de su estrecho mundo, apartado del estado de universalidad en que vivían Jesús y otros grandes maestros. Él creó de un solo principio todo el linaje humano. En la India, la rígida conciencia de castas ha causado numerosos males. En Estados Unidos y en otros países, la intolerancia basada en el color de la piel o en el origen nacional ha provocado injusticia, odio y conflictos raciales. Y en el mundo en general, la ciega declaración de superioridad de una religión respecto de todas las demás ha perpetuado los malentendidos, el temor y la hostilidad. El misionero cristiano llama hereje al hindú. Con igual desdén, los sacerdotes brahmines de la India no permiten que los occidentales profanen con su presencia los templos sagrados del hinduismo, aun cuando todos amen al mismo y único Dios. Mientras continúe existiendo alguna forma de arrogancia e intolerancia, la guerra y las grandes calamidades seguirán asolando el planeta. Las municiones más poderosas para las armas de guerra y el origen de tantas otras maneras de destrucción masiva y de sufrimiento.
Son el egoísmo y la limitante conciencia de raza de los seres humanos egoístas. El Padre Celestial es el progenitor de todas las razas. Sus hijos tienen el deber de amar a toda su familia de naciones. Los países que se opongan a este principio de amor por el género humano no prosperarán, porque la falta de armonía internacional y de mutua cooperación coloca a una nación en situación de conflicto, no solo con sus vecinos, sino con la ley divina, el principio organizador del cosmos. Mediante la gentil persuasión evolutiva de la inteligencia crística, con su latido cósmico de amor que todo lo fusiona, Dios está tratando de establecer la unidad en el universo. Aquellos que se hallan en sintonía con esta benevolencia cósmica, como es el caso de Jesús, están dotados de un amor y una comprensión que abarcan a la humanidad entera y establecen el ejemplo que deben seguir todos los hijos de Dios. Para Jesús nadie era un extraño, su amor era incondicional y juzgaba a las personas únicamente por sus méritos internos, la sinceridad espiritual y la receptividad a la verdad. Por ello, a pesar de que la mujer de Samaria esperaba que él la rehuyera como a una persona racialmente marginada, Jesús le pidió compartir con él agua que iba a extraer del pozo, un gesto amistoso mediante el cual ella pudo conocerle. Habiendo percibido que la mujer, una discípula de vidas pasadas que había caído espiritualmente, tenía el potencial necesario para ser redimida, Jesús creó esta oportunidad durante la ausencia de los otros discípulos a fin de prodigarle, sin que la perturbaran, el elixir eterno del despertar divino. Cuando Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, le daba a entender que Dios la había bendecido en encarnaciones anteriores con el mayor de los dones, un divino Salvador, un gurú, que la había seguido hasta la vida presente con el objetivo de redimirla. Jesús hizo despertar en ella el recuerdo adormecido del pasado. De este modo, él expresó que si ella tan solo supiera que quien le pedía de beber era su gurú, enviado por Dios, se apresuraría a pedirle el agua viva del contacto con Dios, sin la cual ningún ser humano puede saciar su sed espiritual. Contestó la mujer: Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. La samaritana, inmersa en la ignorancia, no podía aún comprender la referencia indirecta que Jesús había hecho respecto al agua viva. De allí su insensata pregunta: dado que no tienes con qué sacarla, ¿cómo es que tienes esa agua viva? Jesús hacía alusión a la experiencia interior del descubrimiento con la ayuda del gurú, de la fuente de la divinidad que se halla dentro del alma. En efecto, él dijo que quien dependa únicamente del sustento físico permanecerá atado a la conciencia del cuerpo mortal y a su inagotable sed de experiencias sensoriales y anhelo de satisfacción de deseos materiales. Al olvidar la vida y la bienaventuranza divina de su alma, que todo le proveen y que sacian todo deseo, el hombre materialista muere insatisfecho. Sus anhelos le acompañan incluso después de la muerte, como una sed latente que le impulsa a reencarnarse una y otra vez en pos de la satisfacción. En cambio, quien bebe de la fuente de la eterna bienaventuranza de Dios, sacia para siempre la sed de cada deseo que haya albergado a lo largo de todas las encarnaciones.
Las almas que se descubren dentro de su ser el pozo perenne de la bienaventuranza de Dios jamás tienen sed de las efímeras satisfacciones ni de los deseos materiales propios de la existencia mortal. El alma del hombre mundano, por el contrario, habiendo perdido el contacto con la bienaventuranza de Dios, trata de hallar satisfacción en los placeres de los sentidos, lo cual es una expectativa insensata. Millones de personas mueren angustiadas después de haber intentado vanamente amontonar en la tierra un tesoro de felicidad perdurable, haciendo acopio de cosas materiales, cuando el gozo inextinguible de Dios aguarda al buscador espiritual en el templo de la meditación. Así habló el Señor al profeta Jeremías: doble mal ha hecho mi pueblo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas, cisternas agrietadas que al agua no retienen. Gratificar el cuerpo y el ego con experiencias y posesiones materiales jamás podrá compensar en el ser humano la pérdida de la felicidad infinita del alma. En realidad, lo que el materialista obtiene como resultado de su búsqueda es lo opuesto de aquello que pretendía y, en cambio, le predispone a todas las formas de sufrimiento y dolor inherentes a la trama cósmica de las dualidades. Los deseos mortales prometen felicidad, pero en lugar de ello ocasionan sufrimiento, puesto que los placeres de los sentidos surgen del contacto con los objetos externos y se ven sometidos a un comienzo y a un final. Son efímeros, solo engendran sufrimiento. Ningún sabio busca la felicidad en ellos. Incluso el alma de las personas más mundana es consciente en su interior de la bienaventuranza celestial, que se pierde únicamente en la identificación externa con su cuerpo. Por esta razón, jamás puede permanecer satisfecha por mucho tiempo con los placeres temporales de los sentidos. Si alguien pierde un diamante, no se conformará con reemplazarlo por unos cuantos trozos de vidrio que encuentre brillando a la luz del sol. El fulgor de los placeres sensoriales, por muy tentador que parezca, pronto da paso al desengaño, la saciedad y el hastío. Quien quiera que beba de las aguas efervescentes del pozo de la divina bienaventuranza del alma, que emanan hacia la vida eterna, extinguirá la sed que ha acumulado a lo largo de las encarnaciones. Este es el sabio mensaje que Jesús intentó transmitir a la mujer que se hallaba junto al pozo. Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Él le contestó: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer dijo: no tengo marido. Jesús le respondió: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer le replicó: Señor, veo que eres un profeta. Juan 4:15-19. Un ápice de receptividad se despertó en la mujer. En consecuencia, Jesús puso a prueba el carácter de su discípula que había caído moralmente, y también el nivel de degradación al que había descendido. Le pidió que llamara a su marido, y cuando ella le respondió que no tenía, se sintió complacido ante la respuesta franca, ya que reconocía tácitamente que el hombre con el que vivía en ese momento no era su esposo legítimo. Jesús le reveló entonces que conocía su promiscuo comportamiento, que la había llevado a tener 5 de tales relaciones ilícitas. En vez de mentir para defenderse a sí misma, la mujer reconoció a Jesús como un profeta divino y como tal, el único que podía haberlo conocido el secreto que ella guardaba. En ese momento de sumisión espiritual,
Jesús comprobó que su sinceridad era genuina. La inmoralidad cubría, como una capa de arcilla, el alma pura y amante de la verdad de la mujer, y la ocultaba solo de manera transitoria. La insinceridad, la mentira y la traición hacia el gurú preceptor son pecados devastadores, porque constituyen transgresiones deliberadas y voluntarias, y como tales, son males aún peores que las transgresiones del cuerpo, que en gran medida se deben a la compulsión instintiva. Algunas personas, debido a su comportamiento inmoral en alguna vida pasada, nacen con inclinaciones compulsivas que les hacen desdeñar casi todo sentido de la vergüenza. Las advertencias religiosas, los dictados de la conciencia, los esfuerzos por lograr el autocontrol o la turbación social ocasionada, la sinceridad para reconocer y aceptar las faltas propias y acatar los consejos de su médico espiritual les conferiría a estas personas la fortaleza mental y moral necesaria para remediar su mal. El discípulo que no es sincero con su gurú y que trata de ocultar o racionalizar su enfermedad moral, le cierra la puerta al auxilio curativo del maestro. Las evasivas hipócritas hacen que las transgresiones morales del discípulo que ha caído en el error proliferen pertinazmente en su interior. Ocultar la enfermedad moral de la mirada del médico espiritual es peligroso para la salud espiritual, de igual modo que ocultarle al médico los síntomas de una enfermedad pone en peligro la salud física. En todo caso, no se puede engañar al gurú, no importa cuán astuto sea el discípulo evasivo. El maestro puede percibir la naturaleza más íntima de un discípulo de manera exacta e instantánea. Los maestros casi nunca cometen errores al determinar las cualidades de quienes acuden a ellos. Incluso cuando un maestro acepta a un discípulo que más tarde exhibe tendencias negativas o traicioneras, eso no significa que el maestro no lo haya advertido antes. Jesús tuvo su Judas. ¿Por qué aceptó a un seguidor como él? ¿Existía entre ellos una conexión kármica? Judas había sido discípulo de Jesús en una vida anterior. Cuando un gurú ve el alma de un discípulo que ha caído en la ignorancia, el deber que Dios le ha encomendado y su amorosa preocupación por él no le dejan otra alternativa que ayudarle. Toda alma puede ser rescatada sin importar cuán atrapada se encuentre en el error, si la mente se compromete con toda sinceridad a cooperar espiritualmente. El gurú ofrece reiteradas oportunidades para que el discípulo se abra paso a través de la ignorancia. Aun cuando los pecados de un ser humano sean tan profundos como el océano, aún así puede alcanzar la salvación si es leal y sincero con su maestro. De este modo se conecta con el canal que habrá de llevarle a Dios. ¿Cómo conoció Jesús los detalles íntimos de la vida de la mujer de Samaria? ¿Leyó los pensamientos almacenados en su mente subconsciente, consciente o supraconsciente? Si uno mantiene la mente en completa calma, libre de las oscilaciones de los pensamientos inquietos, puede lograr que en su interior se reflejen los pensamientos que se hallan en la conciencia de otro ser humano. Esta aptitud solo se presenta cuando uno domina el arte de subyugar los pensamientos propios durante el tiempo que desee. De esta manera, en la película virgen de su mente puede fotografiar cualquier pensamiento que se encuentre en la mente consciente de otra persona. Se requiere un mayor poder mental para conocer las experiencias y pensamientos que se encuentran sepultados en el subconsciente de los demás. Los pensamientos subconscientes son aquellos que permanecen ocultos tras la puerta cerrada de la mente consciente. Si uno proyecta en forma consciente su mente subconsciente hacia la mente subconsciente de otra persona,
le será posible conocer el compendio de los pensamientos y experiencias allí encerrados. Se puede lograr esta percepción cuando mediante el método correcto de concentración uno puede ahondar en su propia mente subconsciente y captar las experiencias almacenadas sin que exista la intrusión ni la influencia de los pensamientos de la mente consciente. A través del tercer método, el más avanzado, un maestro cuya mente se ha sumergido en las profundidades de la meditación y ha obtenido el control del ojo omnisciente de la intuición, puede transferir su conciencia a la región de la bienaventuranza del alma que se halla en la mente supraconsciente. La supraconsciencia se oculta detrás de la inquietud de la vida consciente y del fantasioso estado de sueño y de los recuerdos de la vida subconsciente. Todo lo conoce, mas no por medio del raciocinio ni de la percepción sensorial, sino a través de la intuición que Dios le ha conferido, el poder de omnisciencia directa del alma. Es posible desarrollar este poder intuitivo aprendiendo los métodos graduales de la más profunda meditación científica que conducen a la realización del ser. Con la intuición supraconsciente completamente desarrollada, se puede percibir de manera instantánea todo cuanto ocurre en la conciencia de otra persona, todo cuanto se halla oculto en su mente subconsciente y toda experiencia prenatal de encarnaciones anteriores almacenada en forma permanente en su supraconsciencia. Jesús tenía el poder de la intuición a su disposición y bajo su control supo al instante todo lo que se encontraba en las mentes conscientes, subconscientes y supraconsciente de la samaritana. Jesús dio a conocer abiertamente su omnisciencia al revelarle a su discípula caída de vidas anteriores que conocía las faltas morales en que ella había incurrido. Un maestro rara vez procura atraer nuevos seguidores mediante un milagro mental que no sea la expresión del amor de Dios. Pero todo resulta apropiado en su justo lugar. Jesús no realizó este milagro con el objeto de satisfacer la curiosidad mental de una extraña, sino para levantar a una discípula caída. La mujer de Samaria fue testigo del poder omnisciente de Jesús, porque ella se confesó ante un maestro y el maestro por compasión le hizo saber que su intimidad estaba a salvo. Con su actitud veraz, ella superó la prueba del verdadero discipulado y el efecto beneficioso del milagro que fue que la samaritana despertó espiritualmente a la compasión que se hallaba ante la presencia de un profeta de Dios. Fin del capítulo 17. Gracias por escuchar.